Bien, gloria a Dios. Todos en la vida vivimos, atravesamos etapas no muy agradables, momentos no muy buenos. Y Jesús los vivió también. Jesús los vivió momentos bien complicados, difíciles, pero qué importante cuando nosotros tomamos en cuenta, hermanos, que la oración es fundamental, es una arma poderosa para poder vencer cualquier tentación, cualquier dardo del enemigo. Dice la palabra, y le invito para que vaya conmigo a Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, el verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. ¿A qué? Como solía. ¿A qué? ¿Qué hacía Jesús? El estilo de vida que llevaba Jesús era de oración. Una vida de oración. La vida de Jesús era una constante oración. Muchos podrían decir, pero Jesús no necesitaba orar. Él era Dios. Él era Jesús. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad. Eso le dijo a sus discípulos, orad. Para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Hay varias cosas aquí que hay que rescatar y ahorita vamos a compartirlas. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Jesús, su estilo de vida, la vida que Jesús cuando desarrolló su ministerio aquí en la tierra era esa. Ayunar, orar, predicar, sanar enfermos, liberar a la gente. Jesús vino a cumplir lo que dice la palabra en Lucas capítulo 4, verso 18. Para eso vino Jesús, a cumplir esta misión. Esta fue la misión de Jesús. En Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es la misión que vino a cumplir Jesús acá en la tierra. Y dice la palabra que Él, saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Iba a buscar un tiempo a solas con Dios, un tiempo para orar, para derramar su corazón delante de su Padre. Dice la Escritura que cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y cómo hay gente que le cuesta esto, ¿verdad? Orar y menos ponerse de rodillas. El ponerse de rodillas, hermanos, es un acto de rendición, de humillación. Y hay mucha gente que le cuesta.
Se invita a la gente a postrarse delante de Dios y no lo hacen. Yo creo que para poder estar de pie ante las circunstancias, ante las adversidades, primero debemos de estar de rodillas delante de Dios. Para tener la autoridad y la capacidad y la sabiduría de enfrentar las adversidades en la vida, tú y yo primero tenemos y debemos de arrodillarnos delante de Dios. Y hay gente que le cuesta esto, que sea parte de su vida, que sea un estilo de vida, que sea parte de su vida, la oración, el poder humillarse y postrarse delante de Dios, que poca gente lo hace. No es toda la persona que le gusta postrarse y arrodillarse delante de Dios, que no sé si lo ve ridículo o qué piensa el caer de rodillas delante del Señor. Es que usted no está cayendo de rodillas delante de ningún hombre, no es delante de ningún hombre, no es delante de ningún ídolo, es delante de Dios. Y si en este momento usted tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo. Si lo puede hacer, hágalo. Si puede postrarse delante de Dios y rendir su vida y rendir su corazón delante de papá y derramar su corazón y aún derramar lágrimas a los pies del Señor, déjame decirte que Él va a enjugar y a secar todas nuestras lágrimas. Yo no sé cuál sea tu dolor y cuál sea tu queja en este momento. El dolor que hoy estás enfrentando, la aflicción que hoy estás viviendo. Jesús, dice la palabra, que tuvo un momento bien complicado, bien difícil. A solas con el Padre le dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos clamado esto y le hemos pedido esto a Dios? Dios, si es posible, pasa esta prueba. Si es posible, Dios, que no tenga yo que pasar por esta situación. Pero este tipo de cosas son necesarias. No las entendemos. Hay cosas que no comprendemos por qué las vivimos y por qué las tenemos que pasar, pero es necesario, hermanos. Lo que hoy estás viviendo es un requisito. Lo que hoy estamos viviendo está dentro de la agenda de Dios, dentro del plan de Dios. Nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. Jesús vivió un momento de agonía, pero no estaba solo. Dios envió su ángel. ¿Para qué? Dice la palabra. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aún Jesús, siendo Jesús, vivió un momento bien complicado. Llegó un ángel, Dios envió un ángel para fortalecerle. Si Jesús vivió esto y venció esto en oración, en humillación, delante de Dios, si Él lo hizo, ¿por qué nos negamos y por qué nos cuesta tanto el buscar presencia de Dios y el rendir nuestra vida delante de Dios? Y aún en los momentos de agonía y de dificultad y de prueba, Dios sabe a quién va a enviar. Dios sabe a quién enviará para traer una palabra que nos conforte, una palabra que nos fortalezca. Todos en este momento, atravesando diversas dificultades familiares, económicas, en la salud. ¿Le parece si a esta hora te humillas delante de Dios? Aún en medio de tu dolor, tú puedes decirme: hermano Oscar, no puedo arrodillarme, me duelen mis piernas, no puedo. Haga un acto de fe y humíllate delante de Dios, que yo le garantizo que cuando usted se levante, ya sus rodillas y sus piernas no van a doler. Porque si hay algo que a Dios le agrada y le gusta, es cuando un hombre y una mujer es obediente. Y a pesar de su aflicción y su dolor, porque Jesús tenía dolor, había un dolor en Él, sentía dolor, él sentía la muerte que se le acercaba. Él sabía que la muerte estaba cerca. Y aún en medio de esa dificultad, le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta prueba, esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, porque si fuera por nosotros, no quisiéramos nunca atravesar dificultades. Si fuera por nosotros, no quisiéramos nunca vivir etapas críticas, difíciles, pero son necesarias.
tanto mi persona como usted que está escuchando este mensaje, hemos vivido o estamos viviendo en alguna área de nuestra vida una circunstancia, una dificultad que nos agobia o nos golpea. Pero qué hermoso es saber que cuando buscamos el rostro de Dios en humillación, en rendición, en adoración, en oración y en clamor, Dios envía a su ángel para fortalecernos y traer una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de restitución, de fortalecimiento. Reciba esto en el nombre de Jesús. Recíbalo en su espíritu. No conozco tu vida, no desconozco lo que puedas hoy vivir, pero sé que el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a padecer, a sufrir, y que envió a su ángel en un momento de dificultad para fortalecer a Jesús, porque así dice la palabra, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, también Dios lo hará contigo. Así como Dios envió un ángel para fortalecer a Jesús en un momento difícil, a solas se encontraba él. Sabía que la muerte se le acercaba, que el tiempo llegaba. Y Jesús le dice: Padre, si es posible, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Cuando aprendemos a hacer la voluntad de Dios, cuando lleguemos a ese nivel, hermanos, de entender que tú y yo necesitamos y debemos de hacer la voluntad de Dios, vamos a comprender el día de mañana que fue necesario eso. Es necesario atravesar desiertos para luego alcanzar la tierra prometida. Es necesario muchas veces atravesar tormentas y tempestades para llegar al otro lado. Es necesario pasar por noches y momentos en nuestra vida muy oscuros para luego ver la gloria de Dios. Es necesario muchas veces pasar por aflicciones para ver la mano de Dios a nuestro favor. Es necesario morir a ciertas cosas para luego resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Es necesario muchas veces llorar para recibir el abrazo y el consuelo de parte de Dios. Jesús vivió un momento en su vida difícil, complicado, rodeado de discípulos, pero aún así estaba solo. Porque dice la palabra que al devolverse los encontró a ellos durmiendo, los halló durmiendo. ¿En qué condición se encuentra usted hoy? ¿En qué condición se encontrará la iglesia? Dormitando, estará durmiendo cuando Dios nos ha entregado una misión por hacer. Estará la iglesia durmiendo, dejando que pasen las cosas, permitiendo que el mundo siga arrastrando a la juventud y a la niñez, y la iglesia sin hacer nada. La iglesia sin reunirse ni congregarse para clamar, para gemir y declarar una palabra de libertad, sabiendo que la oración del justo puede mucho, y que cuando la iglesia se une en un mismo sentir y en una misma dirección, las cadenas son rotas y las fortalezas son derribadas por el poder de la palabra de Dios. Este es un llamado para cada uno de nosotros, a ser constantes en el ministerio que Dios nos ha puesto. A ser constantes, no negligentes, a ser constantes contra viento, contra marea, contra gigantes, contra fortalezas, contra principados, contra todo aquello que se levante. Debemos nosotros de fortalecernos con la palabra de Dios y ponernos la armadura de Dios. Sé que vendrán momentos aún más difíciles para el cristianismo. Vendrán situaciones aún más complicadas para todo aquel que proclama y predica la palabra de Dios. Vendrán momentos aún más tormentosos. Pero entendemos que si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, podremos y alcanzaremos grandes victorias, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso yo te animo y te motivo a esta hora donde está usted recibiendo este mensaje, para que abra su corazón y que su espíritu reciba esta palabra de parte de Dios,
Y que podamos entender que aún en los momentos de agonía, aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos donde no comprendemos y entendemos nada, Dios trae una respuesta a nuestra vida, porque las cosas no las entendemos en la carne. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, lo que estás viviendo en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijas, con tus hijos, en tu salud, en tu economía, en tu trabajo, todo esto tenemos que entenderlo en el Espíritu. La persecución que se ha levantado, la guerra que se ha levantado en tu contra, tenemos que entender que esto es un asunto que cada uno de nosotros como hijas e hijos de Dios tenemos que enfrentarlas y vivirlas. Es parte del proceso y es parte de la formación. Recuerda que tenemos que pasar por valle de sombra y de muerte. Recuerde que tenemos que pasar por las aguas y por el fuego. Recuerde que Dios dijo también y da una promesa, que aunque pasemos por todas estas circunstancias, Él estará con nosotros y no nos va a abandonar. Aunque muchos te abandonen, Dios estará contigo. Algo importante, Jesús iba con los discípulos y los discípulos durmiendo. Hoy muchos pueden estar durmiendo. Hoy mucha gente que te prometió puede estar dormitando, pero Dios siempre va a estar ahí. Dios no duerme. No duerme el que guarda a Israel. Dios no duerme nunca. Muchos pueden estar durmiendo. Muchos te pueden dar la espalda, pero Dios con todo te va a recoger. Aún en los momentos de agonía, de dificultad y de adversidad que enfrentó Jesús, Dios envió un ángel para fortalecerle. Y ese mismo ángel que Dios envió para fortalecer a Jesús es el mismo ángel que hoy te visita y te fortalece y trae una palabra de consuelo a tu vida, donde te dice Dios por medio de su palabra que Él está con nosotros, que no nos abandona, que el que se humilla, el que se postra, el que busca presencia de Dios siempre tendrá una respuesta. Mas todo aquel que duerme no va a poder disfrutar de la bendición que Dios ha preparado para ellos. Los discípulos dormían. Mucha gente sigue durmiendo. Mucha gente sigue en otras cosas. La gente va y viene, pero no quiere tener un verdadero compromiso, un compromiso genuino y real con el Padre. En la medida en que tú y yo nos comprometamos con el Padre, las bendiciones y la restitución y el levantamiento ministerial y familiar vendrá, hermanos. Pero si seguimos durmiendo, como sucedió con los discípulos, vamos a dejar pasar por alto las bendiciones, no vamos a disfrutar las bendiciones. Yo le invito, yo le motivo a esta hora en el nombre de Jesús, para que tú y yo, postrados delante de Dios, podamos reconocer que en la humillación, que en la adoración, en la oración, en el clamor, Dios trae una respuesta. Jesús, dice la palabra, le dice al Padre: si quieres, pasa de mí esta prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en medio de todo lo que estaba enfrentando, dice la palabra que estaba en agonía. Y aún en medio de la agonía, mire, usted ahorita puede estar siendo golpeado, puede estar recibiendo azotes terribles. Aún en medio de la aflicción y de la dificultad que tú y yo podamos estar viviendo, con más fuerza tenemos que orar. Dice la palabra, aún él estando en agonía, oraba más intensamente. Y es que la gente hace lo contrario. En medio de la desesperación, más bien lo que hace es levantar una quejabanza delante de Dios. En medio de la dificultad, muchos le compran las mentiras al diablo y empiezan a quejarse delante de Dios. En lugar de una queja, en lugar de un porqué, en lugar, ¿dónde está Dios? En lugar de abrir su boca para este tipo de cosas, abramos nuestra boca para orar intensamente y declarar que mejores cosas y grandes cosas Jehová hará para con cada uno de nosotros, sus hijos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos va a librar. No sé cuál sea tu aflicción, pero estoy convencido de que Dios te va a librar de esa aflicción. Ese trabajo viene porque viene. Ese milagro en su cuerpo viene porque viene. Ese milagro, esa conversión viene porque viene en el nombre de Jesús. Creemos, confiamos, declaramos, proclamamos la palabra, desatamos la palabra en el nombre de Jesús sobre tu vida. Creo a Dios por un milagro en cada persona que esté escuchando este mensaje. Recíbalo en su espíritu, en su corazón, que penetre esta palabra en tu corazón hasta los tuétanos, dice la Escritura. Que sea tu vida
tomada completamente en este momento por el Santo Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios te ministre aún en tus sueños, que cuando estés descansando, que cuando estés durmiendo, venga una ministración del Santo Espíritu de Dios. Y que Dios te hable por medio de sueños, y que Dios te revele por medio de visiones, y que Dios te hable por medio de la palabra, y que puedas recibir en el nombre de Jesús consuelo y fortaleza aún en medio de las pruebas. Padre, gracias por todo lo que tú haces. Podemos sentir, Dios, y recibir en este momento tu visita, tu presencia. Gracias, Dios. Creemos que tú estás con nosotros, que tú nos acompañas. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Tú estás tocando vida, Señor. Tú estás, oh Dios, llenando, Dios, el corazón de cada persona. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Empieza a clamar y empieza a declarar qué grandes cosas Dios tiene para sus vidas. Empieza a declarar que Dios trae consuelo y fortaleza para ti y para mí. Créele a Dios. Cree por sus milagros. Cree a su palabra. Dios está contigo. Él no te abandona. Muchos pueden estar durmiendo. Muchos te pueden abandonar. Porque aún los mismos discípulos, en los momentos difíciles, aún en los momentos en que Jesús necesitaba la compañía de ellos, no estaban. Si acaso uno quedó por ahí, que era Juan. Aún en el momento difícil, cuando iban a crucificar a Jesús, el único que estaba por ahí era Juan. Muchos pueden desaparecer. Muchos que decían, voy a estar contigo, ya no están. Pero si hay alguien que permanece, es la presencia del Santo Espíritu de Dios para consolar, para fortalecer. Y Dios que envía a su ángel para traer fortaleza a todo aquel que la necesita. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Sea tu bendición sobre cada persona y que Dios cumpla su propósito en la vida de cada uno de ustedes. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declaro que vendrán tiempos de gloria. Amén. ¿Lo crees? Pues diga amén. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén.